prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, esa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Doble D está en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Bien ensartadote. Luis Cárdenas Palomino, el segundo de a bordo de García Luna, ya ingresó a Almoloya luego de que fuera detenido esta madrugada por la Fiscalía General, acusado de tortura. Y Calderón y los panistas, bueno, ellos calladitos, calladitos. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Muy buen provecho, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano, que hemos titulado Vámonos en chinga, con su servidor, con Toño Ruiz. Sea usted bienvenido y bienvenida. Pásele, hay lugares, como dicen en la combi. Sea usted bienvenido. Miren, como nos vamos a ir en chinga, le quiero pedir por favor que nos apoye, que por favor se suscriba a Sin Censura TV y a Sin Censura Media, que está bloqueado. Se suscriba también a Sin Censura Presenta, que me parece también está bloqueado, ante tantos ataques a los que nos hemos enfrentado desafortunadamente en esta pues búsqueda de los medios de comunicación tradicionales de censurarnos a nosotros. Hacen sus alianzas, llegan hasta los corporativos y desde aquí, desde la independencia que habíamos encontrado en YouTube, somos pues bloqueados, somos censurados una y otra vez. Por favor, échenos la mano. Primero, denle en el pulgar arriba, son solamente clics, o con su dedito. Es mover un dedo nada más. Denle en me gusta, denle en el pulgar arriba,
échenos la mano de esa forma, no sabe cómo nos apoya. Y también suscríbase a Sin Censura TV, a Sin Censura Media y a Sin Censura Presenta, ya que estamos por aquí, bueno, pues también suscríbase a mi canal personal con Toño Ruiz, ahí lo estamos esperando con mucho gusto. Acuérdense, esta transmisión es completamente en vivo a las 3 de la tarde, nos están dando las 3:05 de la tarde en estos momentos, pero si nos ve por ahí de las 5 de la tarde, hora del centro de México, es que está viendo la retransmisión desde mi canal personal y ahí también nos puede echar la mano con muchísimo gusto. Acuérdese, nos acaban de bloquear Sin Censura Media, desafortunadamente, pero seguimos aquí buscándole de todas formas a este tipo de situaciones. Así que le vamos a rogar, le vamos a pedir por favor que nos apoye. Ya lo sabe usted, se lo hemos planteado desde muy temprano, se lo planteamos todos los días, pero ahí le hago una vez más. Nosotros rechazamos abiertamente la publicidad oficial, la publicidad que venga del gobierno o de partidos políticos o de gobiernos locales. Para nosotros, pues puede ser muy legal, pero la consideramos absolutamente negativa, inmoral, antiética. Es antiético, es inmoral que un gobierno, sea cual sea, le dé dinero a un medio de comunicación o a un periodista. Y es por eso que nosotros pedimos su ayuda, su apoyo. Aquí abajito del chat hay un signo de pesos o de dólares. Ahí usted nos puede apoyar con lo que usted guste, y no esa fuerza, pero imagínese usted, nosotros dependemos muchísimo de las transmisiones que hacemos en nuestros 3 canales, en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y en Sin Censura Presenta. El hecho de que de pronto YouTube, de la nada, nos acuse de spam, de fraude, de tonterías de ese estilo, que no pueden incurrirse en este programa porque es solamente de noticias, de prácticas engañosas, dicen, pues nos perjudica ampliamente. El no transmitir solamente desde un canal no permite que podamos encender estas luces, que podamos transmitir desde estas cámaras, que podamos pagar el internet. No nos lo permite y nos enfrenta a muchos problemas, y es por eso que le pedimos a usted que nos apoye, porque mire, si se tratara de una corporación, de una empresa, si fuera esto TV Azteca, Televisa, Grupo Imagen, en la vida nos hubieran puesto una problemática, nos hubieran cancelado nuestros canales o suspendido nuestros canales. Eso no existiría. Dese cuenta cómo esos cabrones hijos de la chingada, y acuérdese, este programa es para adultos, dese cuenta cómo esos cabrones hijos de la chingada nunca tienen problemas, y vaya que dicen pendejada y media en sus espacios, vaya que comparten noticias falsas, vaya que hacen llamados a veces a situaciones verdaderamente lamentables. Nosotros no. A nosotros nos atacan como independientes. Ellos pues siguen publicando pendejada y media, fake news muchas veces que ni siquiera aclaran, y YouTube no les hace algo. A nosotros sí. Nos acusan a veces de cosas en las que no hemos incurrido, incluso, que es terrible. Imagínese usted. Por eso es que le pedimos su apoyo, y por eso es que usted, con ese donativo que lo haga aquí en Sin Censura o en Con Toño Ruiz, donde usted guste, nos va a apoyar infinitamente. Usted no sabe cuánto, pero sí infinitamente. Muchas gracias. Y pues ahora sí, vámonos a la información. Vámonos en chinga, don David. Mire, ensartadote está el segundo de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino. Ya fue llevado al penal del Altiplano, mejor conocido como Almoloya. Desde niños lo conocemos como el penal de Almoloya, porque si no me equivoco, ahí fue donde llevaron al hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a Raúl Salinas de Gortari. Cuando salió, bueno, hasta los mexicanos le tuvieron que pagar y ofrecer disculpas, imagínese usted. Pero bueno, Almoloya, donde llevaban a tanto pinche criminal malvadón, y también a gente inocente, a los que no tienen forma de pagar a un buen abogado, como los que defienden a los puercos más poderosos. Pues bueno, se ha convertido en una prisión muy infame para los mexicanos, sin duda. Pues ya llevaron ahí al segundo de a bordo de Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, acusado de tortura luego de que fuera detenido esta madrugada. Le voy a compartir parte de la nota que publica César Arellano García y Eduardo Murillo en el periódico La Jornada. Dice: Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, ingresó al penal federal de Almoloya de Juárez, Estado de México,
después de mediodía, informaron fuentes judiciales, pues vamos, en los medios de comunicación. Un juez de control federal realizará la audiencia vía remota para definir si lo vincula o no a proceso por el delito de tortura. El Ministerio Público Federal presentará pruebas para acreditar que el exfuncionario, quien es uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón, es señalado como responsable del delito de tortura en agravio a 4 personas, entre estas Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, expareja de la francesa Florence Cassé, presuntos integrantes de la banda de los Zodíacos detenidos en 2012. En septiembre del año pasado, el juez 12º de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Guillermo Francisco Urbina Tanús, libró una orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino y ordenó la captura de 12 agentes de la corporación. Se trata de Marisela García Toledo, María Soledad Bonilla, Rafael Mayorga, Ricardo Cuatzo Lozano, Cristian Arturo Favila, Alberto Jesús Cano, así dice, Favila, yo lo estoy leyendo como dice en la jornada, pero bueno, Cristian Arturo Favila, Alberto Jesús Cano, Fernando Valdés, Jaime Jazael Gutiérrez, Julio Ávila, Maclovio Bárcenas, Facundo Paul Huerta y Horacio Parra, por su probable responsabilidad en la comisión de tortura, delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con la causa penal, la Fiscalía General de la República aludió que Cárdenas Palomino, en su carácter de superior de los elementos de la Policía Federal, autorizó que las víctimas fueran torturadas. Cárdenas Palomino es investigado en México por el desvío de más de 2,000 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Gobernación hacia empresas propiedad de nada más y nada menos que Genaro García Luna. El exmando policíaco, quien se desempeñó de coordinador de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública, renunció al cargo en diciembre de 2012. Cárdenas Palomino estuvo involucrado en 2005 en el montaje para representar la captura de Florence Cassé, acción que finalmente fue definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un efecto corruptor y ordenó la liberación de la ciudadana francesa Cassé. Ahí lo tiene usted, más en sartenes que los ensartados. Luis Cárdenas Palomino. Pero lo interesante de todo esto, y vámonos en chinga, don David, es que alguien como Felipe Calderón, que constantemente tuitea, retuitea y responde a alusiones políticas, no ha dicho algo al respecto de la detención de Luis Cárdenas Palomino, de su ingreso al Moloya, usted sabe, el penal del Altiplano, mejor conocido como el Moloya. No ha dicho algo al respecto, se ha quedado calladito. Ahí don David le está presentando en pantalla cómo es que, pues ni fu ni fa, Felipe Calderón se ha quedado calladito, y eso que no es algo que lo represente en estos últimos días. Situación que ocurre de Felipe Calderón, o en la que tiene alguna alusión él o algún cercano a él, es retuiteada o le da respuesta el expresidente. Aquí no, calladito, mire, el último de los tweets es algo que tiene que ver con Broso, pero no lo puedo yo ver porque Broso me tiene bloqueado tanto el personaje de sátira política como el misógino de Víctor Trujillo. Pero ese es el último de los tweets de las declaraciones de Felipe Calderón hace 3 horas. Nada dice del hombre con el que colaboró con él en su gobierno. Es más, don David le va a poner en pantalla esa imagen en la que condecora Felipe Calderón a Luis Cárdenas Palomino. Y me gustaría muchísimo, queridísimo don David, que hagamos el comparativo de esa foto en la que sale Felipe Calderón condecorando a Luis Cárdenas Palomino, hoy acusado de tortura, detenido y puesto a disposición de las autoridades en el penal del Altiplano, mejor conocido como el Moloya. Hoy ese señor pues tiene que ser cubierto en su cara para seguir con ese
el debido proceso en el nuevo sistema penal acusatorio. Pero lo tiene hasta mire, tiene que poner obviamente cubierta la cara. Pero ahí está la foto. Ahí está la foto. Luis Cárdenas Palomino recibiendo una medalla muy al estilo, pues no sé, ¿no? De von Bismarck, ¿no? Casi ahí, de la era prusiana, enfrente de un Genaro García Luna, ambos en sartenes. Uno detenido aquí, Genaro García Luna, aquí en los Estados Unidos, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína aquí a los Estados Unidos y también de recibir millones de dólares de un cártel de la droga para que les permitiera operar ampliamente, sin restricciones. El otro, ya detenido en México y en uno de los penales más infames que han existido, en Almoloya. Nada más nos falta Felipe Calderón. Y mire, Felipe Calderón es tan activo en redes sociales que hasta publicó esa foto en la que se ve pero mal, en la que se ve que, bueno, pues no le ha ido muy bien en la pandemia. Si es, pues vamos, si Felipe Calderón tiene las entrañas para publicar tal foto, le preguntaríamos, ¿por qué no se ha expresado sobre esta detención de Luis Cárdenas Palomino? ¿A qué se debe Felipe Calderón? Pues no lo sabemos. Pero mientras ellos se quedan callados, porque no solamente es Felipe Calderón, el resto de sus cofrades, de sus compañeros panistas, porque ya sé que Felipe Calderón se sale y entra, pero bueno, sus cofrades, sus compañeros, sus camaradas panistas, que a lo mejor no se utilizaría esa palabra para ellos, pero sus camaradas panistas también están calladitos, no dicen algo de la detención de Luis Cárdenas Palomino, no lo dicen ellos, no lo dicen los priistas, no lo dicen los perredistas, todos están pero calladitos, y también los medios de comunicación están en un hilo de misterio al respecto, ¿no? O sea, como que publican una que otra cosilla de Cárdenas Palomino, pero bueno, es un misterio quién es este señor, de qué va o cómo va la cosa. Se quedaron calladitos al respecto, como Jorge Ramos. Y vámonos en chinga, don David. Mire, esta mañana, mientras Jorge Ramos comenzaba a hacer, hacía, una vez más, un circo en la mañanera, mientras era una vez más el payasito de la tele protagonista, ¿no? En una serie de acusaciones y gritoneos ahí en la conferencia de prensa mañanera, se daba a conocer la detención de Luis Cárdenas Palomino. La detención ocurre en la madrugada de este lunes, pero se da a conocer durante la mañanera y mientras está preguntando Jorge Ramos. Nosotros los periodistas muchas veces tenemos fuentes que nos hablan de este tipo de situaciones y que estoy seguro que alguien de la talla periodística de Jorge Ramos pudo haber conocido de esta historia desde antes. Usted lo sabe perfectamente. El pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, constantemente da a conocer este tipo de revelaciones antes de que se dan a conocer. Y bueno, en la conferencia de prensa mañanera solo vimos a un Jorge Ramos acusando al gobierno del presidente López Obrador, acusando al presidente López Obrador de mentiroso y a su gobierno de ineficaz, de ineficiente, de mediocre, de fracaso incluso. Algo que me llama mucho la atención es la forma en la que hace una serie de planteamientos sobre la violencia en México. Le recrimina al presidente López Obrador una terrible ola de violencia y el presidente le dice que tiene otros datos. Pero sí es muy claro, señoras y señores, lo que ocurre en esa conferencia de prensa mañanera. No vamos a negar aquí en Sin Censura de ninguna manera que no exista una problemática dura en México, que no exista violencia. Por supuesto que han continuado los enfrentamientos, por supuesto que hay muchísimas familias separadas debido a los asesinatos, a los homicidios, pero no podemos tampoco dejar de decir, no podemos ignorar que esto, señoras y señores, se debe única y exclusivamente a
esa guerra o supuesta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. No podemos negar que esto se viene arrastrando desde hace muchísimos años. No podemos negar que ese señor, Felipe Calderón, abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos. Aún así, tenemos a Jorge Ramos haciendo una plétora de acusaciones con mucho histrionismo en la conferencia de prensa mañanera, muchísimo histrionismo, y me gustaría muchísimo comparar esas declaraciones de Jorge Ramos con las declaraciones de Kenia López Rabadán, de Alito Moreno y de Marco Cortés en esta edición de Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Así que vámonos primero con el planteamiento que hace Jorge Ramos, el payasito de la tele, hoy en su circo que organiza ahí en la conferencia de prensa mañanera, y lo vamos a cotejar, lo vamos a comparar con estos otros personajes que le vamos a presentar en unos momentos más. Vamos a ver primero al payasito de la tele, a Jorge Ramos. Presidente, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. Soy Jorge Ramos de Univisión y Reforma. Como periodistas independientes, usted sabe que parte de nuestra labor es venir a cuestionarlo. Somos contrapoder, así como lo hicimos con otros presidentes antes. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país, y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando: este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86,000 muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional, y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos. Y no es una burbuja. Mire, dejé al presidente López Obrador unos momentos más explicando, ya se lo hemos planteado aquí en Sin Censura una y otra vez, se lo hemos puesto a dar esta explicación. Parece a veces que nosotros estamos dando las explicaciones por el presidente López Obrador, simple y sencillamente hablamos y detallamos lo que él da a conocer en esa conferencia de prensa. Mañana el presidente no solamente le dice a Jorge Ramos que tiene otros datos, sino que en efecto se ha podido estabilizar esa cifra de la... del índice de homicidios. Jorge Ramos lo interrumpe una y otra vez, lo increpa, como dice Ricardo Sevilla, una y otra vez, le gritonea y etcétera. Hace todo muy histriónico para que se vea, ¡ay, wow! Y hoy es visto como el paladín de los intereses ultraconservadores en México, pero en la realidad esto es lo que ocurre. Se llega a un tope, a un lugar, a un momento horrendo en la historia de México en el que el índice de homicidios es altísimo, y en lugar de seguir subiendo como fue ocurriendo desde tiempos de Felipe Calderón, ni se diga con Enrique Peña Nieto, en el sexenio del presidente López Obrador, gracias a Dios, se estanca, se estabiliza y no continúa creciendo esa cifra de homicidios. Pudo haber incrementado de alguna otra forma, pero se estanca ahí. Y se reporta para este mes un descenso del 3%. ¿Es mucho? No, no es mucho. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. Pero de que es positivo que se detenga ese índice de homicidios, es positivo. Está detenido. Pero
a mí lo que me llama la atención, señoras y señores, es cómo se está utilizando exactamente el mismo discurso, no desde periodistas críticos. Jorge Ramos decía ser independiente, no tiene, estoy totalmente de acuerdo con eso, en eso con nuestro queridísimo Ricardo Sevilla. Tiene nada de independiente. ¿Qué va a tener independiente un tipo que trabaja para Univisión? Le digo, me imagino tantas veces al señor Perenchio, a Jerry Perenchio, riéndose de personajes como Jorge Ramos, ¿no? Pero de este tipo de tonterías, ¿no? Por ejemplo, pues no es independiente, ¿no? Para nada. Le pertenece su alma, si lo podemos llamar así, a Univisión. Simple y sencillamente. Y también trabaja y está contratado por Reforma. Entonces, independiente no tiene nada el cabrón, obviamente. Lo que sí tiene es mucho histrionismo. Pues vamos, parece más un actor de televisión, de las telenovelas horrendas que salen ahí en Univisión, que su conductor estrella, que es terrible, absolutamente terrible. Y no cuadran mucho los datos. Lo que sí cuadra... y quiero decir una cosa más, antes de que vayamos al análisis. Cualquier persona puede ir a la conferencia de prensa mañanera y decir, yo tengo estos datos. Y el daño se hace, ¿no? Cualquier persona puede llegar a la mañanera y decir, todavía existen los dinosaurios, ayer me encontré con uno, aquí traigo las pruebas. Cualquier persona puede decir eso en la mañanera. Y no faltará el despistado que escuche eso y diga, pues sí es cierto, todavía existen los dinosaurios. No sé, ¿no? ¿Me explico? Es verdaderamente ridículo, pero eso puede llegar a pasar, ¿no? Cualquier cabrón como Jorge Ramos puede llegar a cualquier conferencia y decir, tengo estos datos y etcétera. Ajá, y luego, cuando es confrontado el personaje con datos reales, pues obviamente reacciona de esta forma. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que esos datos y ese guión que trae Jorge Ramos es el mismo guión que están siguiendo los panistas, priistas y perredistas en estos momentos. Es un guión. No estoy diciendo, estoy utilizando un eufemismo. No estoy diciendo que verdaderamente hayan redactado un guión, pero es la línea que se está siguiendo no solamente entre estos pseudoperiodistas, sino en las esferas políticas opositoras al presidente López Obrador, y por eso le pido a don David que nos vayamos en chinga. Le quiero presentar el caso claro de Kenia López Rabadán. Kenia López Rabadán, quien recibe mucho apoyo, por ejemplo, de Alberto Rosas, el tumbaburros, constantemente se levanta de su curul en la Cámara de Senadores para gritonear y para hacer una serie de planteamientos, siempre utilizando los gritos, asegurando que está muy indignada, que son convenientes para su partido, para el Partido Acción Nacional. En ningún momento busca algún tipo de situación equitativa, igualitaria, imparcial para México. Siempre tiene que hablar de situaciones que tengan que ver con su partido. Y vamos a ver y escuchar cómo Kenia López Rabadán habla de algo muy parecido a lo que planteó Jorge Ramos en la conferencia de prensa mañanera, como si se tratara verdaderamente de una línea que se está siguiendo. Y no solamente ella, también vamos a escuchar a Marco Cortés, vamos a escuchar a Lito Moreno, en este tipo de planteamientos que hacen desde la ultraderecha, desde la oposición, y que todos parece tienen el mismo argumento. Sería válido incluso de los politiqueros, pero de un periodista como Ramos, periodista. Escuchemos a Kenia López Rabadán hablando como Jorge Ramos, pero antes de que ocurriera la mañanera de hoy. Adelante, doña Ceci. La Cuarta Transformación prometió un cambio, aunque no imaginamos que significaría ver a México en su peor crisis de inseguridad y violencia. En los primeros 30 meses del gobierno de López Obrador, hemos visto un incremento lacerante de homicidios dolosos, de feminicidios, de violaciones y de trata de personas. Según el último informe de este gobierno, se han presentado más de 72,000 denuncias por homicidio doloso. Los delitos de género también han incrementado y en este año, en comparación con el 2020, el feminicidio subió un 7%, las violaciones aumentaron un 30% y la trata de personas casi un 50%. Es una vergüenza saber
que México es el país en América Latina que menos invierte en los sistemas de seguridad y justicia. En 2020 solo destinó el 0.7% del PIB para este rubro. López Obrador y Morena y toda la Cuarta Transformación están absolutamente reprobados en seguridad. ¿No es exactamente lo que dice Jorge Ramos en la conferencia de prensa mañanera? Y usted, si a lo mejor no está de acuerdo con lo que ha planteado el gobierno del presidente López Obrador, que se vale, por supuesto, puede decirme, no, es que esto es lo que realmente está ocurriendo, Toño. Hay problemáticas y todos traen estos datos y etcétera. El problema es que cuando se cotejan, se comparan esos datos, se dan de bruces todos. Yo le insisto con esto. Nosotros como mexicanos venimos arrastrando una seria problemática de inseguridad y de violencia, tal vez el peor de los escollos a los que se ha tenido que enfrentar este gobierno, pero lo venimos arrastrando desde tiempos de Felipe Calderón. Desde el primer día en el que Felipe Calderón tomó las riendas, entre comillas, de este país y que le declaró supuestamente la guerra al narcotráfico. Algo que no puede ser, porque hoy tenemos detenido aquí en Estados Unidos a su exsecretario de Seguridad Pública, a Genaro García Luna, su gran amigo, acusado por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares de un cártel de la droga para que los dejara operar libremente durante esa supuesta guerra que declara Calderón al narcotráfico. Venimos arrastrando estos niveles horrendos de hace mucho tiempo y desde el sexenio de Felipe Calderón tenemos pues esta separación terrible de familias, esta masacre, esta sangría. Tenemos la desaparición incluso de pueblos enteros en el norte del país, masacre tras masacre, situaciones que recrudecieron en tiempos de Enrique Peña Nieto. Al menos este gobierno puede decir que siguen los asesinatos, siguen los homicidios, pero que están estancados en eso, que los han logrado detener en esa cifra, una cifra muy alta, pero los han logrado detener, están bajando muy poco, pero están bajando. Y le voy a pedir a don David que por favor nos vayamos en chinga, porque quien también está en esta pues tesitura, en este nado sincronizado, obviamente es el dirigente del PAN. Me llama la atención que este año se va a elegir la dirigencia del PAN y a lo mejor ya no veremos a Marco Cortés haciendo el ridículo en pues los programas de televisión o en sus declaraciones, tal vez el peor de los dirigentes que el PAN ha tenido, y mire que ha tenido a dirigentes terribles como Ricardo Anaya, pero ahí lo tiene usted, alguien como Marco Cortés, que hoy detenta a la peor generación también del Partido Acción Nacional, y eso lo saben muchos panistas, están muy inconformes al respecto. Bueno, pues ese Marco Cortés asistió junto con Alito Moreno y junto con Mario Delgado, no sé si el muchucho de Jesús Zambrano, pero con estos otros dos dirigentes de partidos, a un foro que hicieron anoche en Televisa. Y en ese foro, también con un gran histrionismo, muy al estilo Jorge Ramos, y con el, pues vamos, estas ridiculeces que caracterizan ahora y desafortunadamente a su partido en el Senado, por ejemplo, con personajes como Kenia López Rabadán o Xóchitl Gálvez, tuvo la desfachatez de decir en Televisa que el gobierno del presidente López Obrador es de circo, morena y teatro, cuando ellos son los que son de circo, maroma y teatro constantemente. Son puras actividades circenses y obviamente utiliza también la idea de la violencia en México. Vamos a escuchar nada más por cuestiones de copyright pues al muy fallido y fracasado Marco Cortés, dirigente del PAN. Yo quisiera primero agradecer a los millones de mexicanos que fueron a votar para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país, para que no tuvieran mayoría calificada, para desaparecer el INE, para debilitar los organismos autónomos, para que hubiera equilibrio y contrapeso. Gracias a esos mexicanos que fueron a votar de forma libre, no a cambio de una despensa, de un apoyo o por una amenaza, ya sea del gobierno o de la delincuencia organizada, como ocurrió en casi todo el territorio nacional. Gracias al INE que cuidó el proceso electoral, que instaló las casillas, pero particularmente a los mexicanos que fueron a votar. No les vamos a fallar. Y se suma a esta, pues, esta copia del no le vamos a fallar, pues es lo que dice López Obrador y Morena, ¿no? ¿Qué le parece ahí?
A mí me parece que el único circo aquí es el que está planteando el PAN. Y vámonos en chinga, porque en este análisis y comparación de las declaraciones que hizo, y los cuestionamientos, entre comillas, de Jorge Ramos en la conferencia de mañanera del presidente López Obrador, no puede faltar el hombre más cínico y sinvergüenza de México. Así lo hemos nombrado aquí en Sin Censura por sus... por su sinvergüenzada inexorable que tiene, ¿no? Su cinismo absoluto. Alito Moreno también participó en este foro que hicieron en Televisa anoche. Aparte de todo, siempre participan, y también va Mario Delgado, no nos hagamos tontos, pero bueno, participa en este foro, y lo que dice Alito Moreno me recordó muchísimo a los planteamientos que hace Jorge Ramos hoy en la mañanera. Esto ocurre anoche en Televisa, si no me equivoco, esto que le vamos a presentar, puro audio por cuestiones de copyright. Pero Alito Moreno dice en Televisa que estos son los 3 peores años de México en cuanto a inseguridad. Y cuando yo lo escuché, porque le voy a ser perfectamente honesto, yo no veo Televisa, obviamente, y gracias a Dios no llega aquí a Kansas City, Missouri, ese programa mucho espantoso. Pero al revisar las redes sociales de estos dirigentes de partidos, me encontré con que ellos mismos cortan sus... Ya lo sabíamos, ¿no? Pero ellos mismos, los muy chistositos, o ponen a una chichincle a que corten sus participaciones en los medios de comunicación tradicionales. Así tienen ellos su idea del culto a la personalidad, especialmente Alito Moreno. Usted se mete en estos momentos al perfil de Alito Moreno en Twitter y se va a encontrar con un chiflido de declaraciones que hizo en este programa flatulento de Televisa, incluso en las que Mario Delgado lo exhibe a él y al PRI, ¿no? Bueno, pero una de estas, en este culto a la personalidad, Alito Moreno habla de los peores 3 años de inseguridad, en inseguridad de México. Me recordó muchísimo a Jorge Ramos. Escúchelo usted, si no me cree, escuche Alito Moreno. La información, estos son los peores 3 años en la historia de México. Simple y sencillamente, más de 106,000 homicidios dolosos, más de 9,000 feminicidios y casi 3,000 secuestros. Un aumento de más del 30% en la historia de este país. Eso no lo podemos permitir. Yo les diría, esos recursos que van a utilizar en la consulta, más de 500 millones de pesos, yo les destinaría a las niñas, a los niños con cáncer, a medicamentos, porque no solo son los niños con cáncer, Daniel, no hay vacunas, no solo del COVID, de rotavirus, no hay incluso la prueba de los niños, la prueba del tamiz, no se les hace, aquí está. En el 2016 nuestro gobierno, en el caso de tuberculosis, 14 millones de vacunas, en el 2020 100,000. Es una vergüenza, lo hemos dicho, Morena, es una desgracia y una tragedia para este país. No, la desgracia es el PRI, y luego el PAN, y luego el PRD, pero la gran desgracia de México, insistimos hasta el cansancio, es el Partido Revolucionario Institucional. Es una desgracia que tengamos a politiqueros como este cuate, con una mansión que cuesta millones y millones y millones y millones de pesos, y que la obtuvo según él por donativos. Es una vergüenza, es una desgracia, es una tragedia tener a este tipo de líderes políticos, entre comillas, que también gastaron del erario una cantidad impresionante para adornar sus oficinas y que han provocado pues una serie de enfrentamientos y de problemáticas. En el mismo PRI no lo quieren. O ya se le olvidó a Alito Moreno que la semana pasada se le fueron encima varios, que muchas personas buscaron que lo destituyeran y que de pronto llegaron los esquiroles a golpearlos. Y el mismo Alito Moreno salió con que los esquiroles que llegaron a golpear a los que querían que se largara, eran los que quería que se largara. Está de risa loca. Pero lo interesante, y no quiero que se vaya usted de este espacio sin que lo concientice, lo interesante de todo esto, público consentidor, es que en efecto hay un nado sincronizado. La semana pasada utilizaron una tragedia humana también para todos los mexicanos, con tal de sacar raja política. ¿Existe el desabasto de medicamentos para niños con cáncer? Sí existe. Por supuesto que existe. Pero ellos lo utilizaron con el único motivo del golpeteo. Lo utilizan y utilizan a los niños, utilizan a sus papás, con la única finalidad de sacar raja política. Lo han estado utilizando,
traen el discurso de la intervención supuestamente del crimen organizado en las elecciones que van a llevar a la OEA, traen el discurso de la pandemia como lo mismo que plantea el mismo Ramos en la conferencia de prensa mañanera, y el discurso de la inseguridad, cuando todo esto a lo que nos enfrentamos en estos momentos en México de la forma más desafortunada y que duele, la falta de servicios de salud, la falta de medicamentos, el desabasto, una horrenda problemática de inseguridad, de violencia, controles del crimen organizado, fue provocado por ellos, fue provocado por el PRI y sus gobernantes y sus presidentes, fue provocado por el PAN y sus gobernantes y sus presidentes, fue provocado por el PRD. Ellos no tienen ni gobernantes ni presidentes porque así de fracasados son, pero sí legisladores que apoyaron a estos hijos de la chingada. Y ahora nos salen con que todo es culpa de López Obrador. Suena mucho a eso de López Obrador es un peligro para México del 2006, ¿no es cierto? Le insisto yo, no es una defensa del presidente López Obrador, es una defensa de la verdad. Y es terrible que sigan con este tipo de situaciones y que nos sigan haciendo el mismo tipo de planteamientos mentirosos, con todo el cinismo, con toda la sinvergüenzada. Qué desagradables. Y vámonos en chinga. Mire, este fin de semana falleció desafortunadamente José Manuel Zamacona, líder de los Yonix, y falleció debido al coronavirus precisamente, como muchos otros artistas, como muchos otros mexicanos, como muchos otros ciudadanos del mundo. La pandemia continúa y es algo verdaderamente desafortunado. Y obviamente, pues nos duele el saber esto, el fallecimiento de alguien tan importante para la música en México, José Manuel Zamacona. Y es por eso que nuestro queridísimo don David el Grande le ha preparado este homenaje a José Manuel Zamacona, vocalista, líder de los Yonix. Adelante, don David. Claro que sí, mi estimado Antonio, pues con mucho respeto para la familia, mi más sentido pésame. Y ahí les va este pedacito de esta canción, un gran éxito de los Yonix de hace algunos años, bastantes años atrás. Así que ahí les va con mucho cariño. Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas. Miré la puerta y te encontré con tus maletas arregladas. Sin preguntarte te escuché. Dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí, que te perdone y que es mejor así que continuar en mi morada. Esa mañana te perdí al comprender que me dejabas. Me diste el cuerpo y no el amor. Te di mi vida, cuerpo y alma. Y pensar que te quise como a nadie amé en la vida. Puse luto en mi alma y en mi memoria rosas blancas. Ajá, 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 ajá. Ahí quedó ese pedacito, con mucho cariño y con mucho respeto. Pues descansa en paz. Esta vez no, obviamente me gustó mucho la interpretación de don David el Grande, pero por respeto a José Manuel Zamacona en este su homenaje desde aquí de Sin Censura, aquí le va este momento tan importante. Pues gracias por tanta música. Y quién no puede olvidar, por supuesto, a los Yonix. ¿Quién podrá olvidar a José Manuel Zamacona? Mientras tanto, bueno, pues le agradecemos que haya conectado con nosotros,
No se olvide, 7 de la noche llega mi compañero Vicente Serrano. Nosotros lo esperamos mañana a las 6:45 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Pásela muy bien, nos vemos muy pronto y que Dios lo bendiga.